So we talked about the various aspects of karma, and yeah, it's not an easy topic because it's quite complex. You know that certain aspects of reality are what we call hidden phenomena. Yeah? So we have aspects of reality we can understand with our sensory perceptions, and we have realities we cannot understand with our sensory perceptions. Right? So we have kind of manifest phenomena and hidden phenomena, right? Bueno, pues hemos hablado de karma hasta ahora, explicando las 4 características que lo definen. Y el karma es un tema especialmente difícil. Se enmarca dentro de lo que se conocen como los fenómenos ocultos. Hay fenómenos que están ocultos a nuestra capacidad de percepción y hay fenómenos que están manifiestos. Estos son aquellos que podemos percibir a través de nuestros sentidos, pero hay otros que no podemos percibir a través de ellos y por eso les llamamos así. Están escondidos u ocultos a nuestra percepción. Because, you know, with regards to color and shape or sound, you know, we can hear, we can see, and we can hear, right? We don't really have to do too much effort you know, to see the statue or to hear the sound of the teachings, right? So that's kind of what we call manifest phenomena, because we can perceive that with sensory perception. Right? El color, la forma, el sonido no supone ninguna dificultad, lo podemos percibir con nuestros sentidos de la vista o del oído, podemos ver estas estatuas, estas imágenes, todo ello forma parte de lo que se conoce como fenómenos manifiestos, aquellos que pueden ser percibidos por nuestros sentidos. But there are also aspects that needs more thinking, right? Pero hay aspectos que sí que requieren de más pensamiento. For example, this cup, you know, the color and the shape, the yellowish color, we can see, we don't have to think too much, we just see, oh, it's yellow, right? Por ejemplo, esa taza. Esta taza, la forma de la taza, el contorno y el color, más o menos amarillo, es algo evidente, ¿no? No tenemos que pensar sobre ello, lo percibimos. Then when I throw it there on the or here, then it will break, right? So that's kind of a coarse form of impermanence, right? So that also we can easily see. Si la tiro aquí al suelo, se rompe. Eso es una muestra de la impermanencia más burda, ¿no? Estaba en un estado y ahora ha cambiado a otro estado distinto. But this cup is also changing every second, right? Pero esta taza está cambiando a cada segundo. Because the nice glossy finish, you know, the moment it's been put up on the cup, and then let's say 20, 30 years later, then it's not the same color anymore, right? The glossy finish goes away, right? Porque el grabado, la imagen que tiene, el dibujo que tiene grabado la taza, desde el momento en el que se imprime en la taza, digamos que pasan después de 20 o 30 años, no va a tener el mismo color que antes. Desde ese mismo instante empieza a cambiar. So if the paint that has been put up is changed after 20 or 30 years, that means it has to change every year. It's not that it doesn't change and then all of a sudden it changes, right? So that means it changes every year, every month, every week, every day, every hour, every second, every split second. Si la pintura con la que se ha cubierto la taza después de 20 o 30 años ha cambiado, ya no tiene ese color, por ejemplo, eso no significa que haya permanecido exactamente igual y que justo a los 20 años se haya decolorado. Eso significa que ha cambiado progresivamente, ha cambiado cada año, cada mes, cada semana, cada día, cada hora, cada segundo, cada fracción de segundo está cambiando. So that we cannot really see, right? That it changes every split second, we cannot see. El cambio en cada fracción de segundo es algo que no podemos ver. So then you have to sit down and think about it. Oh, okay, it changes after 20 years. So that means it changes every year. That means every month, every week, every hour, every minute, every second. So we have to think about it, right? Tienes que sentarte y pensar, a ver, si esto después de 20 años ha cambiado, eso significa que cada año está cambiando, cada mes, cada semana, cada día, cada hora, cada segundo. And then, yeah, there's much more other aspect of reality that goes beyond our thinking, you know. Y aún hay
muchos otros aspectos de la realidad que van más allá de nuestro pensamiento. Yeah, so in which lifetime did you create the initial cause to be here in Österlin, for example? ¿En qué vida creaste la causa inicial para estar hoy aquí en Österlin? That's not something we can push our mind to think as much as we like, but it doesn't come, right? Ya, eso, por mucho que lo pienses, no lo vas a poder averiguar. So that only is possible by certain forms of clairvoyance or an all-knowing mind of a Buddha, right? Eso es solo a través de ciertas formas de clarividencia o a través de la mente omnisciente de un Buda que se puede saber. Yeah, so that also we should have a kind of an acceptance, right? That there are aspects of reality we just cannot comprehend. Entonces, necesitamos aceptar el hecho de que hay aspectos de la realidad que no podemos comprender. Yeah, and we see that also in science, in quantum mechanics. There's so many things we just don't have a clue what's going on. Lo vemos en la ciencia, en la mecánica cuántica, hay toda una serie de fenómenos sobre los que no tenemos ni idea. So that's important with karma, no? To have that kind of view that certain aspects we can understand and certain aspects we cannot understand. Es importante en cuanto al karma tener esta visión, ¿no? Esta aceptación de que hay aspectos del karma que sí podemos conocer o analizar y hay otros que no. Okay, so then we rely mostly upon sources of reference, like the Buddha, for example. Para esos aspectos confiamos en fuentes o en referencias que consideremos válidas como Buda mismo, por ejemplo. And then we check, can we trust the Buddha, as we went over a few reasons, right? So that's important. Y luego lo que hacemos es valorar, ¿podemos confiar en Buda, como hemos hecho antes, ¿no? En base a qué razones podemos confiar en él. Yeah, so that's kind of, yeah, an aspect in Buddhism that's challenging, but yeah, that's just for the time being, until we have ourselves the realizations, then we just have to depend on others, right? Este es un aspecto que suele resultar difícil del budismo, ¿no? El reconocer que hasta que no consigamos ese nivel de clarividencia mental, ese logro espiritual, para conocer ciertos aspectos de la realidad, tenemos que confiar en otros, en este caso en Buda. Yeah, so that's for karma important to know. Es importante saber esto en cuanto al karma. So then, you interested in purification or not? ¿Os interesa el tema de la purificación o no? Yeah. So I will first explain the traditional way, right, and then given, yeah, kind of secular or universal turn to it. Bien, primero lo explicaré de una manera tradicional y después doy una visión más secular o universal del mismo asunto. So, yeah, there's another list coming. A list of numbers, Sí. Bueno, pues otra lista, preparaos. You Otra just- lista. In Buddhism, you just give me a number and you can produce a list, right? En el budismo, dame un número, el que quieras, y te doy una lista de cosas. But it gives clarity, It gives clarity of things. Pero bueno, esto ayuda a aclarar las cosas, ¿no? Es Yeah. una organización así clara. Okay, so there's 4 opponent powers. Los 4 poderes oponentes, Yeah, so for the purpose of purification, right? con el propósito de purificar. The first one is regret, El primero es el arrepentimiento, which is a very constructive form of regret. que es una forma muy constructiva de arrepentimiento. So if you did something wrong, or you create some negative karma, it's not like, oh, I'm so stupid, oh, I'm a sinner, oh. That's not the right form of regret, right? No es el arrepentimiento que dice cuando has hecho algo mal o has creado un karma negativo. ¡Ay, cómo he podido hacer esto! Pero qué tonto soy un pecador. No tiene nada que ver. Sí, Like, there are, in modern society, there are very interesting states of mind, which is, if you come, for myself, I'm born Westerner, right? But I spent like more than 2 decades in the monastic environment. When I came back to the Jamyang, to London, then people talk about guilt feeling and shame and low self-esteem. And I had to ask my friends, what does this mean? Because if you're in a monastic environment where there is no self-esteem and kind of guilt feeling and things like that, then you can relate to it, right? But then I heard a lot in Western, they struggle with these things, right? En la sociedad occidental moderna hay una serie de estados mentales que me parecen muy curiosos. Yo soy occidental, pero he pasado más de 2 décadas de mi vida en un ambiente monástico en India, ¿no?
Y cuando volví, después de todo ese tiempo, al centro de Dharma de Londres, a Jamyang, la gente estaba hablando todo el rato de vergüenza, de culpa, de sentirse culpable, de tener baja autoestima. Y yo tenía que preguntar así a mis amigos por debajo, ¿esto qué es? O sea, ¿qué quieren decir con esto? Porque en el ambiente monástico, como no hay autoestima, en el sentido occidental, autoestima en el sentido de esa necesidad de satisfacer el ego constantemente, tampoco hay culpa, tampoco hay vergüenza, son términos que no utilizamos, que no tienen sentido para nosotros. Yeah, so then that's why I learned quite a lot in the last few years. Por eso he aprendido mucho en los últimos años. Because in the West, there's a lot of people struggling with these things, right? Porque en Occidente hay mucha gente pasándolo mal con estos temas. Yeah, so we consider that as afflictions. They have to be kicked out. Los consideramos aflicciones a las que hay que tirar por la puerta, por la ventana. So the regret we talk about here has nothing to do with honesty, has nothing to do with shame or guilt. It's a very constructive form of mind that says, okay, I did something wrong. I openly acknowledge I did something wrong and move on. El arrepentimiento del que hablamos aquí, el primero de los 4 poderes oponentes, no tiene absolutamente nada que ver con la vergüenza, con la culpa, con el sentirse mal contigo, la baja autoestima. Es una mente muy clara, muy decidida, que dice, a ver, he hecho algo mal, entiendo las consecuencias que tiene, pues voy a hacer lo posible para no repetirlo. Me arrepiento. Because you see, I did something wrong. I created negative karma that harms me. I harmed another person. This is incorrect. I shouldn't do this. He hecho algo malo, he creado karma negativo. Esto tiene consecuencias negativas para mí, para otras personas o otros seres. Por lo tanto, esto es incorrecto. Voy a intentar no volverlo a hacer. So it's just kind of clarity to yourself, be honest, and move on. Right? Tienes que ser clara contigo, ser honesta y seguir adelante. And not worrying about it and think about it again and again and again. Right? Y no preocuparse dándole vueltas una y otra vez. Yeah, so that's a kind of a constructive form of regret. Esa es una forma constructiva de arrepentirse. So that, because if you did something wrong, you know you harmed another person. If you were the other person and somebody harmed you, that doesn't feel pleasant. You know, by understanding this aspect, you think, okay, this is incorrect. Porque si has hecho algo que ha hecho daño a alguien, si eres capaz de ponerte en su lugar y decir, claro, a mí me sentiría mal si alguien me hubiera hecho eso o me hubiera dañado así. Si entiendes eso, en base a eso es por lo que tú valoras que esa acción es incorrecta, porque has hecho daño a alguien más. Y simplemente lo reconoces y avanzas. And there's no mistake that can be corrected, and there's no negative karma that cannot be purified. So that means you should have this courageous attitude which kicks away the low self-esteem. Right? Y como no hay error o equivocación que no pueda ser corregida, y no hay karma negativo que no pueda ser purificado, cuando sabes eso, dispones del coraje necesario para que tu autoestima no se vea afectada por esto, ¿no? De hecho, para que no entre en juego tu autoestima. Yeah, that's like, look at Jesse Milarepa. He killed more than 30 people. He achieved enlightenment in that lifetime. Por ejemplo, mirar a Jetsun Milarepa, que mató a 20 o 30 personas y aún así se iluminó en esa misma vida. So that means, you know, if you really put your mind together, you can, you know, have this courageous attitude and purify. Es decir, que si tomas la determinación en tu mente, puedes tener esta actitud tan valiente, tan decidida, ¿no? De arrepentirte de manera constructiva. And even at the time of the Buddha, Angulimala, he killed 999 people. Right? And he achieved state of an arat, you know, he became liberated. En la época de Buda, Angulimala mató a 999 personas y aún así consiguió el estado de Arhat en esa misma vida. So that's, yeah, you should have, then of course, those little things we have in our life, of course you can correct, right? Claro, hay pequeñas cosas, ¿no? Todos tenemos en nuestra vida que deberíamos corregir. Yeah. Okay, so the regret is this kind of very constructive form of mind. Okay, I did something wrong. This is incorrect. I shouldn't have done this. And you acknowledge that, right? Bueno, pues entonces el arrepentimiento es esta mente constructiva que reconoce que hemos hecho algo malo
Es malo porque tiene consecuencias negativas, nos hace daño a nosotros o a los demás y dice, esto es incorrecto. No debería haberlo hecho, lo reconozco. Yeah. So then the second opponent power is reliance, the power of reliance. El segundo de los poderes oponentes es el poder de la confianza. En ocasiones, perdón, se traduce, lo veréis traducido como el poder del objeto, There's two aspects to that. que tiene dos aspectos. So one is the reliance on taking refuge in the Buddha, Ujú. and the other one is the reliance of generating bodhicitta. Tiene dos aspectos. Uno es el poder de la confianza, de tomar refugio en Buda, y otro es el poder de generar la bodhicitta. So the first point is there because all negative karma, that's first you have to know that, right? There are two types of persons. Yeah, person doesn't mean human. Ujú. Two types of beings, so to Mhm. say. Yeah, that is Buddhas and sentient beings. Mhm. You know, so we have created negative karma in relation to others, right? In relation to others, either of these two groups. Bien, para explicar estos dos aspectos de confiarse, tomar refugio en el Buda y generar bodhicitta, eso sigue este razonamiento. Hay dos tipos de seres, ¿no? En el budismo se llama, bueno, dos tipos de personas, refiriéndose a dos tipos de seres en general, de todo lo que existe. Están las personas, por así decir, eso incluye a seres de cualquier tipo, por un lado, y por otro lado, los budas, o los seres iluminados. So if you take refuge, you respect the Buddha, right? So all negative karma you created in relation with Buddhas in the past, then you purify them. Entonces, todas nuestras acciones negativas las hemos creado en relación a alguien más, cuando hemos hecho daño a alguien más. Y ese alguien más solo puede ser o un ser, una persona, un ser ordinario, o un Buda. Bueno, pues entonces, para purificar en relación a estos dos seres, por un lado, tomamos refugio en Buda y ahí estamos purificando las acciones negativas que hayamos creado en relación a los seres iluminados. And then with regards to sentient beings, we have harmed others, we have scolded people, we might have physically abused people, right? So we have done it in a previous lifetime. So then that means that now you generate bodhicitta, meaning you generate a mind. I want to become a Buddha in order to liberate these beings from their suffering. And so previously you harmed them, and now you promise to liberate them from their suffering. Right? So that's kind of what we call an power of reliance. That's why it purifies, because before you harmed, and now you help. Right? So that's kind of the reliance of the relationship, right? Y en relación al daño o al karma negativo que hemos acumulado por el daño ocasionado a otros seres, a otras personas, aquí en este segundo poder oponente, en el poder del objeto o el poder de la confianza, lo que hacemos es confiarnos a la generación de bodhicitta. Y la bodhicitta es ese compromiso, esa determinación de iluminarte para poder beneficiar a todos los seres. Estamos reparando ese daño que hemos causado en relación a todos los demás seres. Este es el segundo componente. Yeah, because before you harm them, and now you promise to help them. Primero les has dañado, pero ahora lo que estás generando con la bodhicitta es esa promesa de hacer lo necesario para beneficiarles. Yeah, so that's kind of the power of reliance. Ese es el poder de la confianza, o el poder, sí. Then that's the second one, right? Este es el segundo, sí. Yeah. Then the third one is the antidote, so to say, or the practice, the purification practice. El tercer poder oponente es el antídoto o la práctica específica de purificación. For example, being here in Öserling and thinking about these things, that's by itself is a virtuous activity. Por ejemplo, estar aquí en Öserling y reflexionar sobre estas cosas, eso en sí ya es una práctica virtuosa, positiva. So yeah, that's by itself is a kind of an antidote. Yeah? It's a kind of a method of purification. Esto en sí mismo es un antídoto, es un método de purificación. But yeah, there's more sophisticated methods as well. Pero hay métodos más sofisticados también. Yeah, so like the 35 Buddhas of Confession or Vajrasattva, Los 35 Budas de la confesión o Vajrasattva. Yeah, or meditating on bodhicitta, or meditating on emptiness. Meditar en la bodhicitta, meditar en la vacuidad. Or meditate on Lamrim, right? Meditar en el Lamrim. So there are kind of all antidotes, Todos son antídotos. Yeah, so that's kind of the third point, right? Este es el tercer poder oponente. Then the fourth one is the power of resolve.
El cuarto es el poder de la resolución o de la determinación. Yeah, like the promise not to do it again. La promesa de no volver a hacer esa acción. But you have to be honest. Pero hay que ser honestos y honestos. Don't say from now until the rest of my life, I won't get angry anymore. Because No you prometas, might not be able to keep that claro, promise, right? no prometas de ahora, o sea, durante el resto de mi vida jamás me voy a enfadar porque no vas a poder mantener esa promesa. Because if you promise for a short period of time, there's this effort and you're aware of it and you keep it easy, you can keep it, and then you promise for another time. But if you promise for a long time and you cannot keep it, you just forget it all. Right? Porque si haces una promesa para mantenerla durante un breve periodo de tiempo, durante ese espacio de tiempo vas a ser consciente y vas a poner esfuerzo en mantenerla. Y cuando lo consigues, entonces renuevas la promesa para un siguiente espacio de tiempo, ¿no? Mientras que si dices, prometo no hacerlo esto nunca jamás, pues no lo vas a poder cumplir y te vas a olvidar de lo prometido. Because if you say, from now until I die, I won't get angry anymore, then in a few weeks' time you get angry and you think, yeah, forget it, it's too difficult. Porque si prometes, nunca jamás me voy a volver a enfadar y en un par de semanas te enfadas, vas a decir, esto es imposible, lo dejo. But if you say, okay, tomorrow morning, I won't get angry. So then the whole morning you just constantly try, to be calm and conscientious. So then you accomplish that, right? And they think, oh, tomorrow I'm going to try the whole day, right? And then you do that. Because there's more effort, right? And then you can do it with one whole day, then you go, oh, now I'm going to do 2 days, right? And then you build up, right? That's kind of the real power of resolve. Pero si, por ejemplo, dices, bueno, pues me comprometo, mañana por la mañana no me voy a enfadar, en toda la mañana. Pues durante toda la mañana probablemente estarás muy consciente, pondrás mucha atención, mucho esfuerzo en no enfadarte. Y si lo consigues, te puedes animar y dices, venga, pues mañana todo el día sin enfadarme, ¿no? Y de nuevo, practicas con mucha más atención, mucho más cuidado durante ese día. Y a lo mejor después dices, venga, pues 2 días enteros sin enfadarme. Es una forma mucho más progresiva y razonable de avanzar. Or you say, I try. O por lo menos dices, lo voy a intentar. Yeah, there's a very interesting story. Monks and nuns, they have, 2 times a month they have a confession, right? And there's one ritual where it says, do you see your faults as faults? Then you say, yes, I do. And then the abbot says, do you henceforth restrain yourself? And then you said, yes, I do. And you repeat it 3 times to make sure you know what you're saying, right? And it was once during His Holiness Dalai Lama, a kind of ritual. There was one very honest monk in the audience, an older one. And then instead of just following exactly the ritual, yes, I do, yes, I do, yes, I do. He said, yes, I will try. But then someone said, oh, very honest answer. Una historia graciosa es, entre los monjes y las monjas está este ritual de confesión 2 veces al mes en los que se reúnen delante de su maestro, de su abad en el monasterio y confiesan las faltas. Y parte de ese ritual consiste en que en un momento determinado el maestro pregunta al conjunto de monjes o monjas allí reunidos, ¿reconoces tus faltas como faltas? Y tú dices, sí, lo reconozco. Y luego pregunta, ¿te vas a esforzar por evitarlas o las vas a evitar, ¿no? Tú dices, sí, lo haré. Y eso lo repites 3 veces para que te quede claro, ¿no? Para estar seguro de que lo has entendido. Pues en esta ocasión un grupo de monjes estaba confesando ante su santidad el Dalai Lama y cuando el Dalai Lama dijo, ¿reconoces tus faltas como faltas? Todos, sí, lo reconozco. ¿Estás dispuesto a evitarlas? Y hubo uno muy honesto que dijo, lo voy a intentar. Y todos se partieron de risa y el Dalai Lama dijo, muy bien, esta es una respuesta muy honesta. So the power of resolve is this kind of, you be honest to yourself and see what are your limitations and you promise what you can keep. Right? El poder de la resolución o de la determinación es, siendo honesto o honesta contigo, ver hasta dónde puedes mantener la promesa que decidas hacer, ¿no? Para evitar cometer el mismo error de nuevo. Yeah, so that's kind of more or less traditional explanation. Esta es más o menos la explicación tradicional. So if you're not a Buddhist, then you can still do purification. Pero si no eres budista, puedes hacer purificaciones también. Regret is more or less the same. El arrepentimiento es más o menos lo mismo. Then refuge, you might not take refuge, but you can generate a mind of, I want to help beings or want to be a good human being to help others. Right? En cuanto al segundo, la toma de refugio, bueno, pues no vas a tomar refugio si no eres budista, pero puedes generar la mente que dice, voy a intentar
ayudar a los demás, ¿no? Voy a ser una persona que beneficie, que sea buena para los demás. And then, yeah, the antidote, so to say, you might not engage in 35 Buddhas of compassion or Vajrasattva, but you might do some contemplations on becoming a better human being or read about it. Right? So that also is kind of a virtuous activity. Y en cuanto al tercero, al antídoto, pues tal vez no hagas postraciones a los 35 Budas, pero puedes, por ejemplo, reflexionar, ¿no?, sobre la necesidad de ser un mejor ser humano. Or make a donation for a charitable kind of organization with us good work. O puedes hacer una, como práctica concreta, ¿no? Como antídoto, puedes hacer una donación a alguna organización que haga un trabajo que te parezca positivo, solidario, tal. And then, yeah, power of resolve is very similar, right? You just promise yourself to not do it again or for the day or whatever you can promise. Right? Y el poder de la resolución es básicamente lo mismo, ¿no? Te prometes ante ti durante un tiempo determinado que puedas asumir el evitar cometer esa acción negativa. Yeah. Yes, that clear the 4 point powers. You want to do? We can do it with visualization as we do with the Buddha, if you like. Sí, están claros estos 4 poderes suponentes. Vamos a hacer ahora una pequeña visualización con Buda para aplicarlos. Yeah. So then, regret is very important, right? So then, meaning that, and then you see, right, from a Buddhist perspective, if you really have faith in the understanding that you have countless rebirths, then you also know you have created countless negativities, right? So we know will always be nice and kind, right? Desde el punto de vista budista, o del arrepentimiento es especialmente importante, porque no siempre hemos sido la gente maja y amable que somos ahora. Es decir, hemos cometido muchísimas actividades negativas, acciones negativas de todo tipo, ¿no? Y esas improntas, ese potencial está en nosotros ahora. Yeah, so countless rebirths we have engaged in a lot of killing. Durante incontables renacimientos hemos matado. So yeah, at the moment you think, yeah, but I'm sure. Yeah, we might think like that. Ajá. Claro, tú puedes pensar ahora, bueno, pero a ver, yo no soy así, ¿no? No estoy tan seguro de que haya hecho eso. But now, because our conditions are quite peaceful, so the mind is quite, peaceful, right? Claro, ahora como nuestras condiciones son pacíficas, agradables, pues nuestra mente está un poco en consonancia con eso, ¿no? But yeah, if you're born or you have a situation like in Ukraine, right? When there's constant violence from an enemy that tries to occupy your country, and then you might, after some time, the habituation might generate some hatred towards the enemy, right? And then you might engage in activities to destroy the enemy. Pero claro, piensa, por ejemplo, si ahora vivieras en Ucrania, tuvieras que soportar la invasión de un tercero. Tú podrías tener muy buena voluntad, pero con el tiempo a lo mejor es inevitable odiarle, o a lo mejor es inevitable empezar a hacer cosas para defenderte, ¿no? Y hacerle daño. Estás sometida a unas condiciones muy particulares. Yeah, as we now think, yeah, no, I won't do that, because at the moment we're quite peaceful. But if you're really in that situation for a long time, then the question is if that's really true. Claro, ahora puedes pensar, uy, yo jamás haría eso, no mataría a alguien. Pero si estuviera sometida durante mucho tiempo a esas condiciones de violencia, es muy difícil asegurar que no responderíamos también con violencia. Yeah, and if you think about rebirth and the possibility of being born in various realms, then of course, if you look in the animal realm, there's constant killing and harming each other. Y si introduces en la ecuación el renacimiento y valoras que has podido renacer en múltiples situaciones, piensa en haber renacido como un animal, pues está claro que has matado, no solo tienes que ver el mundo salvaje. So, and then those kind of negative imprints are in the mind, right? And that you're sitting there for ripening. Todas esas improntas negativas están en tu consciencia, están simplemente esperando a que las condiciones se den para manifestarse. And if you think beginnerless lifetime and you see the number of beings in lower realms, in the animal realm, compared to humans, then you can see that if you do the maths, then there's more periods of time you were there than as human, because there's so many more in the animal realm, for example. Y si consideras que tu número de vidas previas es innumerable, incontable, y que el número de seres en los reinos de los espíritus y los reinos infernales son muchísimo más numerosos que en el reino de los humanos,
si haces la proporción, te das cuenta de que lo más probable es que la mayor parte de tus vidas anteriores las hayas pasado en los reinos inferiores. And even for humans, if spirituality is not really present, you know, look what we did in the Middle Ages. We were not very nice, right? Incluso en el caso de los humanos, cuando no hay ningún tipo de espiritualidad presente, mira lo que hacíamos durante la Edad Media, por ejemplo. Yeah, so that means, yeah, we have created countless negative deeds, right? Es decir, hemos creado incontables acciones negativas. So then it's important to acknowledge that, and although we don't remember them, that doesn't mean we didn't create them. Es importante reconocerlas, aunque no las recordamos, y tratar así de arrepentirnos de ellas, ¿no? Y sentir la urgencia de purificar. So then we try to generate regret and then try to engage in purification practice. Tratamos, por tanto, de generar arrepentimiento y de iniciar alguna práctica de purificación. Yeah. So now we, after the visualization, we're going to add one more thing to the visualization. Ahora, durante la visualización, vamos a añadir un nuevo componente. So we always visualize Sakyamuni Buddha in front, right? Siempre hemos visualizado a Buda Sakyamuni frente a nosotros. So normally when you, yeah, that same as there. Este mejor, sí. Yeah. So normally we have visualized in front, right? And then we leave Sakyamuni Buddha there, right? So for those who study Buddhism a bit more, then there's two methods, you know, you leave the Buddha until the end of the day or until the end of the retreat, right? Or you dissolve the Buddha every session. So you can do either of those two ways, right? Bueno, hasta ahora la técnica de visualización que hemos utilizado consiste en imaginar o tratar de sentir, de visualizar que Buda está ahí frente a ti. Quienes tengáis más experiencia en retiro, sabéis que hay dos técnicas que consisten bien una en mantener la visualización de Buda frente a ti durante todo el retiro, o la otra que consiste en disolver esta imagen en tu cuerpo, en tu conciencia, después de cada sesión. Yeah, so maybe now we can do that technique of after we finish the Buddha dissolve into us, and then we can imagine we receive the qualities of the Buddha, or the Buddha's mind become one with our own mind, for example. Bueno, ahora lo que vamos a hacer como novedad es al final de la práctica disolver la imagen de Buda en nosotros, sintiendo que recibimos todas las bendiciones o los logros de Buda, o que nuestra mente y la mente de Buda se funden en una sola. Yeah, so it gives an extra kind of blessing or, you know, dimension. Esto da como otra dimensión, otra bendición. Yeah, okay, so first, yeah, we imagine the Buddha in front, like you can look at the picture, right, with the throne, snow lions, lotus, sun and moon disk on top of Buddha seated in Buddha's position, like on the drawing of the booklet, right? Comenzamos por generar la visualización de Buda frente a nosotras. Tenéis la imagen en el libro de oraciones, el trono soportado por los leones de nieve, el loto, el disco de sol, el disco de luna, y Buda hecho de luz radiante sentado en la posición del loto. And then imagine it's a three-dimensional image, right, made out of light, you know, very clear. And if it's difficult to visualize, then it's important to have the fit that the Buddha is actually there. Es una imagen de luz tridimensional muy clara, muy definida. Y si te resulta difícil generar esta imagen, no pasa nada. Es importante sentir que Buda está ahí, tener la fe de que Buda está aquí presente. Yeah, and then those who are Buddhists, they can take refuge, right? Which creates the power of reliance, as we call it. And those who are not Buddhists, then they can just generate a mind wish to become a better human being, to help others more than you did before, for example. Quienes seáis budistas podéis tomar refugio. Ese es el poder de la confianza, el tercer poder. Quienes no seáis maybe say, yeah, budistas. I forgot to say that. Those who are Buddhists, they take refuge and generate bodhicitta, right? And then, yeah, you got it. Bien. Quienes seáis budistas, ahora podéis
tomar refugio y generar bodhicitta, y ese sería el poder de la confianza o el poder del objeto. Quienes no seáis budistas, simplemente ahora lo que se hace es generar una mente que trata de evolucionar, de ser mejor persona, una mente que trate de ser mejor persona, mejor ser humano. Yeah, so you can just do that for yourself, right? Mentally, right? Or I will recite the refuge prayer, and those who like, they can join, and otherwise just mentally, most important, right? To think about, yeah, the way you do it. Yeah. Esto se hace de manera interna, cada uno como considere. Yo ahora voy a recitar la oración de refugio y bodhicitta, quien quiera que la siga y quien no simplemente que piense en particular lo que le parezca más beneficioso. Sangye Chodam Songi Sonam Janjo Badu Dani Gyasuchi Dagi Chizo Gibe Dola Benje Sangye Do Basho Sangye Chodam Songi Sonam Janjo Badu Dani Gyasuchi Dagi Chizo Gibe Sonam Dola Benje Sangye Do Basho Sangye Chodam Songi Sonam Yanjo Bado Dani Gyasuchi Dagi Shiso Gibe Dola Penja Sangye Doba. And then you try to generate regrets, yeah. You openly confess to yourself, or you can also think you confess to the Buddha in front, yeah, and then think that in this and previous lifetimes, countless times, you have harmed others, like killing and stealing, sexual misconduct and lying, and you know, harmful words, you know, verbal abuse, things like that. So you've done that countless time, and then think that was incorrect, and you openly confess it to, yeah, to the Buddha in front and to yourself, right? Yeah. Ahora, And also if you have any things, you know, more secular aspects, things you've done wrong in this life or something like that, then also you openly confess, right? Yeah. y ahora simplemente confiesa o declara todas las acciones negativas que hayas podido cometer desde siempre ante ti y ante Buda mismo, con una mente honesta, con sinceridad. Simplemente confiesa cualquier acción que hayas hecho que tenga que ver con matar, con robar, con tener una conducta sexual dañina, con utilizar palabras hirientes, con cualquier tipo de violencia o de abuso físico o mental, cualquier acción negativa que hayas cometido en cualquier momento, la confiesas, la declaras abiertamente ante ti y ante Buda. Y puedes incluir también cualquier acción en concreto que recuerdes de esta vida que consideres que es negativa y de la que te quieras librar o purificar. Simplemente con sinceridad ahora mismo lo reconoces. Yeah, so generates a strong regret, you know. Trata de generar un fuerte arrepentimiento. And then the Buddha is very pleased with your confession, and then from his heart comes white light to your crown, right? And then it fills your whole body, and you imagine by receiving this white light, all negative karma gets completely purified. Buda está muy contento, muy complacido con esta actitud tuya. Y así, de su corazón, manan rayos de luz blanca muy poderosos que te llenan por completo, colman todo tu cuerpo de luz blanca a través de la coronilla e inmediatamente purifican cualquier karma negativo que hayas podido generar.
And then you think you completely filled with this white nectar light, yeah, and completely purified all those negative deeds, you know. So have conviction that it actually happened, you know. Siente ahora cómo esta luz blanca te ha llenado por completo, te ha purificado absolutamente. Trata de generar esta convicción, este convencimiento de que realmente cualquier karma negativo ha sido eliminado por completo. And then you can promise the Buddha and promise yourself to not engage in these negative deeds anymore, or at least try, or you promise yourself a kind of period that you're not going to do this tomorrow, or just whatever is comfortable for you and whatever is possible for you. You have the power of resolve and promising a particular aspect of not to engage in certain negativities, right? So make that promise for yourself. Y ahora puedes prometer ante Buda o ante ti mismo el evitar cometer alguna de estas actividades, la que tú decidas, durante un periodo de tiempo que te resulte posible, que sea realista. Trata de generar esa determinación para evitar volver a cometer el mismo error o la misma acción negativa durante un periodo de tiempo que puedas mantener. And then we make a request to the Buddha to descend and to dissolve into us, and that we may obtain the qualities of the Buddha and become better human beings, and yeah, progress on the spiritual path to liberation and enlightenment, right? So that we get the qualities of the Buddha, so to say. So we make a request in that way. Y ahora le pides a Buda que descienda, que se disuelva en ti, que se mezcle en su conciencia con la tuya y que conceda todas las realizaciones del camino, para que facilite que tu propia mente consiga todos esos logros que quieres y recibas las bendiciones. So then the Buddha comes to your crown, right? So it sits on top of your head. Buda ahora se desplaza hasta tu coronilla y se sienta o permanece sobre tu coronilla, And facing the same direction as you're facing, right? mirando en tu misma dirección. And then you can imagine that the throne dissolves into the lotus. Imagina cómo el trono se disuelve en el loto. And then the Buddha becomes smaller, right? So smaller and smaller, like the size of your thumb or something like that. Y Buda se hace cada vez más pequeño y más pequeño hasta tener el tamaño más o menos de tu dedo pulgar. And then imagine that the Buddha dissolves or descends, yeah, to your crown, your throat, and then becomes one with your own mind at the level of your heart. So imagine there the Buddha dissolves into light, and the Buddha's qualities of love and kindness, compassion, and wisdom, they dissolve completely and become one with your own mind. Yeah? So you obtain the qualities of the Buddha, so to say. Buda desciende lentamente a través de tu coronilla, pasa por tu garganta y llega hasta tu corazón, donde se disuelve en luz y se funde por completo contigo. Tu mente y la mente de Buda son ahora una sola y adquieres todas las cualidades de amor bondadoso, de compasión y de sabiduría de la mente iluminada de Buda. So now we can stop.
Podemos dejarlo ahora, aquí. So that's a very simple practice of purification, right? Esta es una práctica muy sencilla de purificación. But those who engage like to do more, then you can elaborate your visualization a bit more. Quienes quieran ir un poquito más allá pueden elaborar más esta visualización. So you could, for example, if you do one purification of the negative deeds of the body, one negative deeds of the speech, and one negative deeds of the mind. Por ejemplo, puedes visualizar primero que estás purificando los actos negativos que has cometido con el cuerpo, tus actividades físicas, después las actividades que has hecho a través de la palabra y después las acciones negativas de la mente. So this comes from the Vajrasattva practice, right? Esto viene de la práctica de Vajrasattva. So that means that, you know, you contemplate the power of regret and think you have engaged in killing, in stealing, sexual misconduct, and many related aspects of that as well. Esto Of es, harming others, basically. por ejemplo, comienzas centrándote en las actividades que hemos hecho con el cuerpo. Piensas en todas las veces que hayas matado, que hayas robado, que hayas hecho daño a través de tu conducta sexual y cualquier otro aspecto relacionado con esto. Cualquier ocasión en la que hayamos hecho daño a alguien con nuestro cuerpo, piensas en eso y generas arrepentimiento. So then the white light from the heart of the Buddha, right, fills your crown from the crown and pushes down like black, dark substances, right, and that leaves the lower openings of your body. Y entonces visualizas que esos rayos de néctar blanco llegan hasta tu coronilla y empiezan, se introducen por aquí y van descendiendo como empujando hacia abajo, simbólicamente, toda una sustancia negra y oscura, te va limpiando mientras te van llenando de luz y eliminas todo eso a través de tus esfínteres, de tus orificios inferiores, todo eso queda eliminado. And then if you want to make a long life practice out of that, you can imagine that below you is a Lord of Death sitting with his mouth open. And then the negativities that come is actually for him, it's nectar. So it falls in his mouth and then like he goes into siesta, which just rolls over. So that's kind of a practice of long life connected with purification if you want to. Y si quieres hacer de esta práctica también una práctica de larga vida, parte de tu visualización es que cuando estás expulsando toda esta sustancia negra que representa tus negatividades, tu karma negativo, lo estás expulsando hacia abajo y abajo de ti está el Señor de la Muerte con la boca abierta, porque para él todas estas negatividades es néctar y él se las traga todas directamente, las hace desaparecer y se echa a dormir la siesta. Yeah, it's like if you full stomach, you have too much food, then you're on siesta. Igual que tú cuando tienes la pancha llena, has comido demasiado, te echas la siesta, pues llama o el Señor de la Muerte igual. There's no really creature like that, right? But it's kind of a symbolic meaning behind it, you know? No hay ninguna criatura así, pero bueno, es el significado simbólico, ¿no?, que queremos acompañar. Yeah. So yeah, that's pushing down the negativities of the body we are engaged in, right? Yeah. Esto es como empujar hacia abajo todas las negatividades del cuerpo. Yeah. Then the next visualization, then we purify the negativities of the speech. En la siguiente visualización de esta práctica más elaborada de purificación, la centramos en purificar las actividades vinculadas con la palabra, con el habla. Like lying and slander and harmful speech and senseless talk, right? The four negativities of the speech. Centradas sobre todo en las actividades que tienen que ver con mentir, con difamar, con utilizar un lenguaje insultante, agresivo o con perder el tiempo hablando de tonterías, básicamente. O sea, acciones negativas que hayamos hecho vinculadas con la palabra. So that's kind of, if you have a tank and you fill it with water and there's dirt, then it drifts on top of the water, right? So in a similar way, the light comes inside your body and fills from below upwards, and then all the dirt drifts up top of the nectar, right? And that leaves your nose, your mouth, your ears. Y la siguiente parte de la visualización, imagina, igual que si tuviéramos un tanque, un bidón de agua, que está lleno de suciedad, lo llenamos de agua
y toda la suciedad va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta que se desborda, al final solo queda el agua clara, pues esto es un poco igual. Visualizas esos rayos de néctar, de luz blanca, que a través de tu coronilla empiezan llenándote desde abajo. Ese néctar blanco va haciendo subir todas tus negatividades en forma de sustancia oscura, como si fuera alquitrán, imagínate. Va subiendo, 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 hasta que lo expulsas todo a través de tus orificios superiores, los nasales, la boca, las orejas, y te quedas completamente llena de néctar blanco y puro. Yeah, so that's the purification of the speech, right? Esta es la purificación de la palabra. The next is the purification of the mind. Y la siguiente es la purificación de la mente. Yeah, so then you imagine that this kind of darkness at the level of your heart, Mhm. right? And then the nectar come and just like switching on the light completely all of a sudden eliminates the whole. Yeah, so that's how you purify the negatives of the mind. En este caso, la visualización consiste en que visualiza todo el karma negativo creado con acciones mentales que está aquí en una especie de esfera oscura en el centro de tu pecho, en el corazón. Cuando recibes los rayos de luz blanca de Buda, en el momento en el que te tocan o en el momento en el que alcanzan el corazón es como encender la luz. Instantáneamente eliminan toda esa oscuridad y te colmas de luz brillante. Yeah, so the negatives of the mind of covetousness, harmful intent, and wrong views, right? Las actividades negativas de la mente que estamos purificando aquí, todas las vinculadas con la codicia, con las visiones erróneas, con la malevolencia, con el intento con la intención de dañar, todos esos pensamientos negativos son los que purificamos. Yeah, so you can, in that way, because all our negativities, we can condense in the activities of body, speech, and mind, right? Porque todas las acciones negativas que hagamos se condensan, se pueden resumir en todas las que tienen que ver con el cuerpo, la palabra y la mente. So then this purification practice helps us to purify those three activities, negative activities. Right? Esta práctica de purificación nos ayuda a limpiar, a eliminar el karma negativo acumulado con cada una de estas actividades. So then you can do what we did with Sakyamuni Buddha in front, right? And then the light rays, as we just did the visualization, you can do the similar thing with those three different visualizations. Puedes utilizar la visualización de Buda estando frente a ti y hacer estas tres visualizaciones. Yeah. Yeah. And then also, if you like, you can recite the mantra at the same time. Muni Muni Ma Muni Soha. Y si quieres, a la vez, puedes recitar el mantra de Buda Sakyamuni, Om Muni Muni Mahamuna Yoso. Yeah. Or then for those who are familiar with Vajrasattva, they can do the same thing. Instead of the Buddha in front, you have Vajrasattva, and then you recite Vajrasattva mantra. Quienes conozcáis a Vajrasattva, pues podéis hacer lo mismo, en vez de con Buda delante, pues con el Buda Vajrasattva. Yeah, so there's just kind of a very basic purification practice we can find in the Vajrasattva practices. Es una práctica de purificación muy básica o muy sencilla que podemos encontrar en la práctica de Vajrasattva. But it's very important to have those four opponent powers. That's very essential. Pero lo esencial es generar estos 4 poderes oponentes. Because the stronger your bodhicitta or compassion is, right? The stronger the regret becomes, the stronger the power of resolve becomes. So you see here, bodhicitta is a very powerful purification. Cuanto más fuerte sea tu bodhicitta, tu compasión, más fuerte va a ser tu arrepentimiento, más poderoso va a ser tu determinación, ¿no? Tu resolución, el último de los 4 poderes. So that's kind of, the motivation is very important, right? La motivación es muy importante. Because if you just think, oh, I don't want suffering. Porque si solo piensas, yo no quiero sufrir. Or you think, I want to get rid of this negative karma because I want to develop to become a Buddha, to help others, then the motivation is much more pure, right? Pero si en vez de eso piensas, no, quiero eliminar este karma negativo porque quiero iluminarme, quiero beneficiar a todos los seres sin excepción. Eso se vuelve mucho más contundente. Because the negative karma prevents us from developing. Porque el karma negativo previene nuestro desarrollo, evita que evolucionemos. So that means that prevents us from understanding the Lamarim, that prevents us from getting the realizations. So it prevents us from becoming a Buddha ourselves, right? Es decir, evita
que comprendamos el Lamrim, evita que consigamos logros espirituales, evita que nos iluminemos. So the stronger your compassion is for others, the stronger your bodhicitta is, the stronger the purification practice becomes, right? Cuanto mayor sea tu compasión por los demás, cuanto más fuerte sea tu bodhicitta, más intensa y profunda va a ser esa purificación. And then if you combine it with a genuine form of regret and power resolve and with some faith in the visualization, then for sure you purify a lot of negative karma. Right? Y si lo combinas con un fuerte arrepentimiento, con la determinación de no volver a caer en los mismos errores, con la fe de que esa visualización realmente te está purificando, por supuesto que funciona, por supuesto que purificas. Yeah, so that's kind of needed, no, in the Lamrim to do purification. Es algo, vaya, es una necesidad, ¿no? Que el Lamrim expresa, la necesidad de purificar. Yeah, so that's kind of a very important aspect of the practice, no? Es un aspecto muy importante de la práctica en general, en la parte de la purificación. And there's no negative karma that cannot be purified, right? Y no hay karma negativo que no pueda ser purificado. So that's kind of a very, yeah. We talk in Buddhism, we talk a lot about suffering and death, but you can see it's kind of very optimistic future, right? En el budismo tratamos, I mean, if you put it into practice. sí, hablamos en profundidad del sufrimiento, pero también puedes ver que hay un futuro muy positivo, ¿no? Muy luminoso, si lo pones en práctica. And that's the thing of this bodhicitta of I can do it and I'm going to do it. And then it becomes very powerful. Y este es el tema de la bodhicitta. La bodhicitta supone decir, lo puedo hacer y lo voy a hacer. Y eso te hace muy poderoso. And then regret is stronger. Then I'm going to do this. I'm not going to wait. Right? I'm going to accomplish it. Right? O por ejemplo, cuando el arrepentimiento es muy fuerte, ¿no? No voy a volver a meter la pata, a cometer el mismo error, ¿no? Voy a mejorar, voy a desarrollar. And that's very strong, you know. It can be very strong, you know. Even like when in the time that His Holiness just came from Tibet, there was still some danger from Chinese officials or tried to kill His Holiness, right? So then so he said, oh, even if they kill me, next lifetime, I just continue. Right? That's kind of the determination. Es como la actitud o la determinación de su santidad el Dalai Lama cuando huyó de Tíbet, se refugió en la India y durante esa época inicial todavía había peligro de que los oficiales chinos de alguna forma le asesinasen y él declaraba, bueno, pues si me matan no pasa nada, en la siguiente vida voy a seguir haciendo lo mismo. That's kind of a real courageous mind, you know. I made mistakes, I purify, but I'm going to go forward. Esa es la mente valiente, ¿no? Que dice, cometo errores, pero no pasa nada, los voy a purificar y voy a seguir adelante. So if you have that mind, then low self-esteem and guilt just runs away, right? Si tienes esa mente, la baja autoestima, la culpa, desaparecen. Yeah, so that's kind of a very powerful attitude. Es una actitud muy poderosa. And important. E importante. Because it's not easy. The things we talk about here, Lamrim is not easy, right? Porque los temas que estamos tratando aquí no son fáciles. El Lamrim no es fácil. But if you have this mind behind it, I'm going to do this, then you accomplish things. Pero si tienes esa mente que te acompaña, entonces sí es posible que lo lleves a la práctica. Yeah, and you can see of great masters of the past, they got high realizations in a short period of time because they have this courageous attitude. Right? Y puedes ver en grandes maestros del pasado que consiguieron grandísimos logros en muy poco tiempo. And we talked about Buddha potential the first day already, right? And it was the potential of change. So if you take it into account, then you see this, then you just go for it. Si recuerdas lo que estuvimos hablando en cuanto a nuestro potencial para la iluminación, ¿no? Si eres consciente siempre de tu potencial, eso te da el ánimo necesario, ¿no? El ímpetu necesario para practicar. And then you put some effort in this life, and then you do it for a few lifetimes, and there you go. Te esfuerzas en esta vida, lo sigues haciendo durante unas cuantas vidas más, y listo. Yeah. So, and then also we need to relax. Y necesitamos relajación. También. ¿Cuántas vidas que se da? ¿Cuántas vidas? How many lives? Huh? How many lives, more or less, until we get some results? Just have a courageous attitude and keep going. Simplemente una actitud valiente
llena de coraje en el sentido de valentía, de determinación, de seguridad, y ya está, no pienses en cuántas. That's in the sutra system, is wholeness sex, right? In the sutra system, is kind of whatever it takes, you know. Because if you have bodhicitta, then it doesn't matter anymore. You know, whatever you do is a cause for enlightenment, right? So that's very inspiring to see that Buddha Sakyamuni followed the sutra system, right, of three countless eons. So that should be the initial kind of, you know, courage. That's very important. Como explica su santidad el Dalai Lama, desde el sistema del sutra, según las enseñanzas del sutra, no importa lo que tardes. Si tú generas bodhicitta, absolutamente todas tus actividades son una causa de la iluminación. Y no importa tanto cuánto tardes, sino el mantener esa determinación, esa actitud, ¿no? De todo lo que haga es para iluminarme, para el beneficio de los demás. Adelante. Y es algo muy inspirador el que Buda mismo siguiera este proceso, ¿no? El camino del sutra. But then in the Vajrayana, that is much faster, right? Pero luego el camino del Vajrayana es mucho más rápido. In the Vajrayana, if you keep your tantric vows and you meditate a little bit, then 7 lifetimes. If you keep your tantric vows and you don't meditate much, 16 lifetimes. En el camino del Vajrayana, si mantienes tus votos, si mantienes los votos tántricos y meditas un poco, en 7 vidas te iluminas. But Si mantienes tus votos tántricos y no meditas mucho, 16 vidas. yeah, so everybody signs for that, right? Firmáis un contrato, vale. But you know, you have to be realistic, right? You need a very strong form of compassion that cannot wait to see being suffering, and you cannot wait too long. You have to get it fast, not just for yourself, right? So that's very important. Claro. Pero para eso, Otherwise, it doesn't really camino work. del Vajrayana, lo que necesitas es una fortísima compasión. La compasión que no puedes soportar que los demás estén sufriendo, que no puedes soportar perder un segundo sin ayudar a los demás, ¿no? Sin poner fin a su sufrimiento. Ese es el punto de partida para el siguiente, para el otro camino. Otherwise, the Vajrayana doesn't really work. Porque si no, el Vajrayana no funciona. It's just visualizations, right? Son solo visualizaciones y tal. And then, of course, you have to understand emptiness. Right? Y claro, además tienes que comprender la vacuidad. But it has incredible potential. Pero tiene un potencial inmenso. Yeah, so that's kind of very inspiring. Eso es muy inspirador. But that's not part of this course. Pero bueno, eso ya no es parte de este curso. First Lamrim, then Vajrayana. Primero el Lamrim y luego el Vajrayana. Yeah. Otherwise, you need a stable foundation. Sí. Necesitas el fundamento, necesitas una base estable. And then can be like a rocket. Y entonces, después de eso, ya como un cohete para mí. Otherwise, you'll be just kind of you in a fighter jet mid-flight, and your co-pilot says you take over when you never did before. Then it's disaster, right? Porque si no es como meterse a pilotar una nave ultrasónica, ¿no? Y de pronto el copiloto te dice, bueno, ahí te quedas, te dejo solo. No sabes qué hacer con los mandos, ¿no? So yeah, that's if you prepared well, then it's very. Si te preparas bien, entonces es un camino muy profundo, muy rápido. So that's the Lamrim is the preparation. El Lamrim es la preparación para eso. Yeah. Yeah, so when we start, we stop. No, start, we stop. We start with our practice, but we stop with the session. Bien, pues empezamos nuestra práctica, pero acabamos la sesión. Yeah, so yeah, lunch and siesta time. Vamos a comer y a dormir la sesión. Y a dedicar. Janju Senjo Rinpoche, Magye Pana Gebichi, Jeba Nyamba Meba Yang, Gone Gunda Bewa Sho Toni Dawa Rinpoche, Magye Pana Gebichi, Jeba Nyamba Meba Yang, Gone Gunda Bewa Sho. Thank you.